Me llamo Mónica Rojas Bogantes, tengo 11 años y soy de Costa Rica. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes este bello mensaje. Hoy vengo para ser la voz de los niños y niñas de todo el mundo y agradecerles por pensar en nosotros, por pensar en el hoy, en el mañana, en este hoy en el que la paz nace y se hace en nuestros corazones, para buscar el bien en todas las naciones, sin fronteras, sin diferencias, construyendo una bella unión, donde se fortalezca el amor y el sentido de la hermandad. Nosotros los niños somos el mañana, porque crecemos bajo tu protección, para en un futuro ser quienes les brindamos atención y cuidaremos la naturaleza. Gracias por pensar en los niños y niñas, los que tenemos esta fuerza divina, que la mirada ilumina y con mucha ilusión alzaremos la voz para que en todos los pueblos y rincones brille la luz de la esperanza, la paz y la alegría. Así los humanos vivamos en armonía. Hoy yo me atrevo a llamarte amigo, amiga, porque juntos tú y yo, con tu actuar y mi fe, lograremos forjar un mundo bueno, donde se crea, se sienta y se viva la paz. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público participante en esta jornada de la tarde. Es un honor presentar los ilustres panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy. El doctor Francisco Rojas de la Universidad para la Paz de Costa Rica, ONU. El doctor Francisco Rojas, el doctor Carlos Irías, rector de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, Nicaragua, la doctora María Cristina Ventura, vicerrectora de la Universidad La Salle, Costa Rica, y la doctora Eugenia Rodríguez de la Universidad de Castro Carazo de Costa Rica, la moderadora. Le paso la palabra a doctora Eugenia para empezar la mesa de hoy, que el tema es la universidad y el desarrollo de las comunidades. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer su presencia el día de hoy. Estamos realmente muy complacidos de que nos acompañen y vamos a dar espacio a cada uno de los tres panelistas para que nos expongan sus puntos de vista con respecto a las experiencias que han tenido desde sus universidades en torno al tema de hoy, que es la universidad y el desarrollo de las comunidades. Entonces, vamos a empezar con el doctor Francisco Rojas Aravena, el rector de la Universidad para la Paz. Adelante, don Francisco. Muchas gracias. Es un privilegio para mí saludarlos, saludar y agradecer a Solange de Faría la invitación y a los colegas con los cuales compartimos este panel. El tema de la educación para la paz es un tema central, en particular en este momento. Los conflictos y las crisis son cada vez más complejos y esto exige un mejor análisis. Y esta es una tarea central de las universidades. ¿Para qué? Para construir visiones compartidas, acciones anticipatorias que puedan brindar mejores perspectivas de prevención frente a los grandes problemas globales, nacionales y locales. La prevención tiene menores costos que actuar una vez que se han precipitado los acontecimientos. En el actual contexto de interdependencia global, visualizar de qué manera el vínculo entre paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos que se refuerzan mutuamente, puede transformarse en acciones específicas que contribuyen al desescalamiento de las tensiones domésticas, regionales e internacionales. Este es un punto central en este mundo absolutamente interdependiente, como lo prueba el COVID, entre otros aspectos. Los conflictos interestatales han disminuido, pero eso no significa que la violencia se haya detenido, y por el contrario, los conflictos domésticos hoy día causan más muertos que las guerras internacionales. Los homicidios en América Latina se constituyen en verdaderas guerras internas
Y acá la universidad tiene un rol esencial que creo que no hemos sabido cumplir de manera adecuada, que es comprender las causas profundas de los conflictos en la región que llevan a que tengamos en la práctica un genocidio juvenil, donde son jóvenes los que matan y mueren entre 15 y 25 años, y que con el 9% de la población mundial somos responsables de casi el 39, el 40% de los homicidios del mundo. Esto exige una acción efectiva de sostenimiento de la paz con políticas de prevención, políticas educacionales, comprensivas en los distintos aspectos. En este sentido, desde la Universidad para la Paz analizamos la situación internacional y evidenciamos esto que señalaba, menores guerras entre estados, pero preveemos más crisis complejas al interior de nuestros estados que tienen una mayor gravitación y que hoy día se constituyen en un elemento fundamental. Por eso, creo que en la perspectiva de este Congreso de Educación para la Paz, necesitamos avanzar y desarrollar actividades específicas que apunten en este sentido. Quisiera destacar 5 o 6 que me parecen significativas. Primero, las universidades tenemos una responsabilidad en la formación, educación, para alcanzar la estabilidad y la paz. Esto significa que tenemos la obligación de construir miradas holísticas que incluyan el desarrollo de los distintos conocimientos, las distintas habilidades y la construcción de capacidades de distinto tipo con una perspectiva holística capaz de incidir en las prácticas de nuestros gobiernos, de nuestras sociedades, por el bien común de nuestras sociedades. Esto en el marco de los valores centrales que ubican a la dignidad humana en el centro y que posibilitan alcanzar el sentido de humanidad. En este sentido, los valores esenciales son el diálogo, la cooperación, la construcción de confianza, la solidaridad y el multilateralismo. Valores todos que inciden directamente en la posibilidad de construcción democrática. Vale la pena recordar que la educación por sí sola no garantiza la paz, como tampoco el diálogo interreligioso garantiza alcanzar la paz. Menos aún, la política por sí sola no garantiza la estabilidad y la paz. La estabilidad y la paz requieren una acción permanente, consistente, constante de carácter holístico para lograr los objetivos de una paz sostenible. Y esto significa que se debe avanzar en las múltiples dimensiones sobre las cuales trabaja la universidad. Y como su sentido de más de 500, 600 años de universidad es la universalidad de incorporación de los distintos saberes. En segundo término, la universidad requiere educar en una cultura de paz. Y esto lo ha señalado con fuerza Naciones Unidas en su declaración sobre cultura de paz. Y se entiende la cultura de paz como aquella que se caracteriza por actitudes, formas de conducta y de vida, y valores basados en el respeto a la vida, los derechos humanos, la promoción y la práctica de la no violencia, por medio de la educación, el diálogo, la cooperación, la igualdad de derechos, de oportunidades, libertad, justicia, aceptación de las diferencias y la solidaridad. En esta Declaración de Naciones Unidas se señala que este conjunto de aspectos se alcanzarán sobre la base de la confianza, la solidaridad, el respeto mutuo, que faciliten la solución de las controversias y ayuden a pensar en nuevas relaciones humanas. En tercer aspecto, es necesario pensar en una educación integral sobre el impacto de los riesgos y amenazas. Las universidades tienen la posibilidad de poder diagnosticar los riesgos y amenazas en las más diversas áreas, desde la salud a los desastres naturales causados como respuesta a acciones del hombre, a temas de ingeniería, a las megaciudades, a los conflictos de violencia en cada una de estas áreas. Y esto requiere poder pensar de qué manera cada uno de estos riesgos afectan a la población del planeta.
quizás vale la pena, aún en medio de la pandemia de salud que vivimos hoy día, recordar que la principal amenaza para la humanidad es el cambio climático. Eso depende de todos y cada uno de nosotros. Depende de las acciones gubernamentales, pero también de las actitudes y acciones personales de cada uno de nosotros. Junto al cambio climático, hoy día sufrimos las pandemias, las nuevas enfermedades que se constituyen en un riesgo poderoso. No sabemos, no conocemos qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de la salud de manera amplia con este tema. Y es por eso que requerimos más conocimientos generados desde la universidad en una perspectiva amplia, porque la salud se liga al desarrollo, la salud se liga al desarrollo económico, se liga a las relaciones sociales, se liga a la cultura. Y por lo tanto necesitamos enfrentar esta perspectiva. La educación sobre los cambios globales y el sistema internacional es algo que debe estar presente en el conjunto de las universidades. El sistema internacional está cambiando a gran velocidad, muestra la heterogeneidad que tenemos en el mundo y que es necesario interrelacionar en una perspectiva comprensiva de integración para poder comprender los distintos fenómenos, tales como, por ejemplo, los desarrollos demográficos, la urbanización y las grandes ciudades, la escasez hídrica que está afectando al planeta y en particular a nuestra región latinoamericana, la pérdida de capacidad del planeta en su foresta, en sus animales, en el conjunto de la biodiversidad. Y este es un tema que afecta a la vida humana en su conjunto. De igual forma, fenómenos nuevos como Internet generan inteligencia artificial, robótica que afectan al trabajo, pero también abren oportunidades al cibercrimen, de igual forma abren oportunidades para nuevos desarrollos y avances en la humanidad. Esto se expresa de una manera muy compleja en los cambios de relaciones de poder entre los estados, que es necesario analizar para ver los impactos locales que esto produce. La educación sobre los cambios globales debería proveer las capacidades de análisis, estudios y proyección de sus impactos sobre cada uno de nuestros países. Y esta comprensión global es lo que permite entender la conexión entre los fenómenos globales y los fenómenos locales, en algo que hemos denominado como fenómenos intermésticos. La educación para la prevención es esencial, y ello significa mirar de manera comprensiva las raíces de los conflictos. La universidad está mejor posicionada que nadie para entender las raíces profundas de los conflictos, realizar los diagnósticos más adecuados y además sugerir políticas. Muchas veces la universidad queda en el diagnóstico y no genera recomendaciones de política. La recomendación de política, que pueden ser aceptadas o no por el Estado, por las distintas instituciones, ese es un tema que corresponde a quienes tienen que tomar decisiones. Pero la responsabilidad de la universidad no es quedarse en el diagnóstico, sino generar recomendaciones, generar apoyos para una mejor decisión de quienes gobiernan las distintas instituciones del Estado, tanto en el aspecto central del gobierno como en los parlamentos, en el aparato judicial y en el conjunto de instituciones que desde la base hacia arriba y desde arriba hacia abajo afectan los destinos de cada una de nuestras sociedades. De igual forma, la universidad debe educar para y con la innovación. Las respuestas tradicionales no funcionan. Y probablemente el mejor ejemplo de ello es que frente a la pandemia estamos ocupando métodos que fueron populares entre los romanos. Y esto lleva a que necesitamos más y mejor conocimiento de cómo enfrentar viejos problemas y nuevos problemas. Esto demanda innovación para generar nuevas respuestas. Los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas tecnológicas abren grandes oportunidades para esa innovación y la universidad es quien debe canalizar esto para el conjunto de la sociedad, contribuyendo de manera esencial e incluso generando perspectivas de desarrollo entre
la universidad y el sector privado para poder generar alianzas público-privadas que posibiliten tener resultados mucho más amplios. En séptimo lugar, educación para la resiliencia. Debemos preparar a nuestras sociedades para la resiliencia, generar capacidades incrementales para enfrentar las dinámicas que se producen como producto de los conflictos, como producto de los desastres, como producto de grandes efectos en la salud, como hoy día la pandemia. Y esto, entender que la resiliencia significa generar mayor cohesión social que se ha roto por la conflictividad en nuestras sociedades, por el impacto que tienen fenómenos transnacionales, y necesitamos una mejor comprensión de lo mismo. Esto hace que esta mirada de la resiliencia requiere construir, reforzar el Estado de Derecho, el desarrollo democrático, para que a partir de él son las acciones individuales, las acciones de cada uno de nosotros que ejecutamos a nivel de la familia, a nivel del barrio, puedan tomar la responsabilidad personal, la responsabilidad de la comunidad para enfrentar grandes fenómenos. El cambio climático. El cambio climático depende de lo que hagan los estados, pero también si no tiramos plástico, si no ocupamos plástico de un solo uso, si tomamos medidas adecuadas. De igual forma, en la pandemia, la resolución de la pandemia no viene desde el Estado. El Estado debe procurar tener las camas de hospital para quienes se enfermen, pero la responsabilidad de todos y cada uno es cómo generamos prevención en el núcleo más básico, a partir de mí mismo, de mi núcleo familiar, para no contagiarlos. Esto significa, a su vez, también proteger los recursos naturales de los cuales tenemos responsabilidad todos. La resiliencia empodera el liderazgo local y nacional, en especial para el sostenimiento de una vida plena, en paz y con una perspectiva de inclusión. Es fundamental de todas y todos. Lo anterior significa empoderar el liderazgo, y el liderazgo es necesario desarrollarlo con capacidades de coordinación, capacidades de acción, en particular de carácter multidimensional sobre los distintos elementos. Quizás se pueden señalar distintos otros aspectos que la universidad tiene responsabilidades, que van desde la educación para la resolución de conflictos, para la mediación, para enseñar sobre los gastos, que significa el gasto militar, la convivencia democrática, sobre la ciudadanía global, en fin. Pero un aspecto fundamental está referido a una educación en todas partes, en todos los niveles, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estos hoy día se ven cimbrados por el impacto de la pandemia, y esto hace que sea cada vez más necesario entender de qué manera la pandemia está afectando al hambre, está afectando a la equidad, está afectando el rol de las mujeres, está afectando a la violencia en contra de las mujeres, está afectando el medio ambiente, la escasez de agua y otros. Es por ello que en esta perspectiva quisiera finalmente destacar el rol de la Universidad para la Paz en torno a apuntar a la preparación para visualizar estas nuevas amenazas y riesgos, lograr la transformación de los conflictos sobre la base de una acción a nivel local, municipal y situaciones internacionales, vistas tanto desde una perspectiva bilateral como multilateral. En ese sentido, estamos formando líderes para la prevención, para la transformación y resolución de conflictos. Y en ello queremos aportar tanto desde el punto de vista de la formación técnica, como generando nuevos mapas conceptuales, generando nuevos paradigmas para entender esta perspectiva de carácter global, pero que tiene incidencia en lo local. En ese sentido, la Universidad para la Paz se siente plenamente identificada con los grandes valores que expresó esta mañana en la inauguración el vicecanciller de Justicia y Paz, sobre cómo tener una sociedad no violenta. Y en ese sentido, Costa Rica ha dado un ejemplo al mundo al haber abolido hace ya más de 7 décadas el ejército y de alguna manera todo el gasto militar que ello conlleva. Ese hoy día es ocupado, esos recursos en salud,
en educación que aún así son insuficientes para las demandas que se tienen hoy día. Los mapas conceptuales que hemos heredado no nos permiten comprender los grandes desafíos de hoy. Por eso es necesario generar nuevos paradigmas, nuevos mapas conceptuales que permitan enfrentar la desigualdad, el desarrollo económico, el uso de nuevas tecnologías y particularmente fomentar la cooperación, la no violencia y la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Agradecemos muchísimo sus reflexiones en torno al papel de las universidades en cuanto a las responsabilidades y al aporte en el desarrollo social. Vamos a darle el espacio al doctor Carlos Irías Amaya, rector de la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso de Nicaragua. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el equipo organizador de este evento en la persona de Solange, una gran y querida amiga. Voy a compartir con ustedes una reflexión sobre este tema que nos han planteado en la mesa o para la mesa, que tiene que ver con las universidades y el desarrollo de las comunidades. Es un tema sumamente importante en el mundo de las universidades y intentaré hacerlo a través de una presentación que vamos a hacer el esfuerzo por visibilizar en este momento. Entonces decía que hay una pregunta que nos han planteado para la mesa de diálogo, de conversación, y es, ¿verdad? El tema es las universidades y el desarrollo de las comunidades. Este tema en la UNIAP, la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso, que es una universidad en Nicaragua, situada al sur del país, en la ciudad y provincia o departamento, según se le llame en cualquier país, en alguno de nuestros países, que lleva el mismo nombre, que es Rivas. Rivas es el departamento y también la ciudad, la capital del departamento. La sede central de la UNIAP está en esta área del país. Y para nosotros ese tema tiene forma de pregunta. Y la interrogante que nos hacemos acá, que buscamos darle respuesta, es ¿cómo conectamos con el medio? Y esto es sumamente importante porque a veces el riesgo que se corre en las universidades es encerrarnos en una burbuja y desarrollar procesos, diríamos, endogámicos, ¿no? O sea, nos ocupamos de resolver la vida al interior de la comunidad interna, de la comunidad universitaria, al margen, aislados de la gran comunidad, ¿verdad? Que es el entorno. Y esto es sumamente peligroso porque, de nuevo, hay otro riesgo y es que nos fosilicemos y nos convirtamos en una especie de museos académicos. Entonces, por eso es muy importante que las universidades nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es la incidencia que tiene el entorno en nosotros y viceversa? ¿Cuál es el impacto del ser y quehacer de las universidades en la transformación social? Para ello voy a intentar seguir la lógica de, digamos, la analogía de cómo funciona un organismo vivo. Los seres vivos tienen algunas características, en particular me voy a referir a dos, que es la autonomía y la interdependencia. Cuando hablamos de la autonomía nos referimos a los procesos internos, ¿ya?, que se desarrollan, que generan una transformación al interior del ser. En este caso, nosotros en la UNIAP llevamos un cierto tiempo, yo soy rector desde hace 7 años y desde entonces estamos desarrollando esta dinámica de configuración interna, que pasa por reconocer cuáles son los vínculos que hay entre los diferentes espacios, instancias, estamentos, escenarios que constituyen la comunidad universitaria. Porque el otro problema que hay normalmente en las universidades, en las organizaciones en general, es que nos movemos
mediante dinámicas o prácticas de trabajo inconexas, incluso desde la defensa de los espacios, ¿verdad?, y del poder. Entonces se vuelve muy territorial, ¿verdad?, desde la fragmentación, el ser y quehacer universitario u organizacional. Entonces, más bien lo que hemos buscado es, ok, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los espacios, cuáles son las oportunidades, cuáles son las dinámicas que nos permiten interactuar, en las que estamos vinculados para visibilizarlas, reconocerlas, sacarlas de un estancamiento, para que fluya la energía, la información, para que eso nos dé muchísimo más vida. Ese proceso lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos años aquí en la UNIAP a nivel interno, pero eso no es posible si no nos abrimos también al exterior. Y aquí viene la otra característica de los seres vivos, que es la interdependencia. Todo lo que un ser vivo necesita para hacer sostenible su vida, lo toma del entorno, ¿no? Lo toma del medio, sea energía, información, contenidos, lo que sea. Entonces, en esa interacción, al tomar el ser vivo, lo que recoge del medio es impactado, es transformado. Eso lo procesa mediante la autonomía y al procesarlo lo devuelve, y al devolverlo impacta y también transforma. Esta es una dinámica de realimentación, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, que vamos a intentar explicarlo luego. Todo esto, para realizarlo, pues nos hemos abierto a recuperar, para dejarnos impactar por los nuevos aportes epistemológicos de las ciencias, la epistemología emergente, podríamos decir, del siglo XX, desde principios del siglo XX para acá, que hace esos nuevos planteamientos, sobre todo desde lo que tiene que ver con la complejidad. Porque aquí lo que nos interesa es dignificar nuestros modos y nuestros medios de vida, ¿verdad?, dándole sentido a nuestra existencia. ¿Qué es lo que le da sentido a nuestro ser, a nuestro quehacer, a nuestro vivir? Para salir del enfoque de la enseñanza que se basa en el traspaso de información y abrazar el aprendizaje, los aprendizajes que sirven a la vida, que ayudan a que la vida fluya, se planifique, continúe, se desarrolle. En esta dinámica, independientemente del lugar desde donde participamos, seamos como estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, independientemente del lugar y el escenario desde donde participamos, todos y todas somos aprendientes, porque todos también traemos un bagaje, ¿ya?, un acervo de conocimientos, de saberes, que al compartirlos le aportamos complejidad, ampliamos la perspectiva, el horizonte y por lo tanto también las miradas. Entonces eso enriquece el proceso y nos realimentamos unos y otros, ¿verdad?, aprendemos, nos transformamos unos y otros. Esto es una dinámica relacional y por lo tanto necesitamos un referente, un dominio vincular que nos ayude a reconocernos y a validarnos unos y otros, unas y otras, como otros legítimos, como otras legítimas. Y para nosotros, esa referencia es la ética del cuidado. Desde la ética del cuidado, entonces, buscamos construir relaciones respetuosas, colaborativas, empáticas entre nosotros y nosotras, seres humanos, pero también con el entorno social, con el planeta, porque en esta universidad trabajamos ampliamente con la Tierra. En nuestras carreras, nuestros programas académicos, muchos de ellos están referidos al trabajo con la Tierra. Entonces implica también desarrollar procesos productivos mucho más limpios, que no deterioren
como lo hemos hecho hasta ahora, mediante sistemas basados en agroquímicos, y también el cuidado de la persona misma, que no deja de ser importante. En el hecho educativo, ¿cómo lo vivimos? Entramando todo lo que hacemos desde la docencia, la investigación y la extensión. Que no sean, como lo dije al principio, ¿verdad?, unos escenarios inconexos, sino más bien mediante el entramado que nos une y que nos mantiene vivos, ¿verdad?, desde esa interrelación, encontrar alternativas de solución a los problemas acuciantes de los entornos en los cuales nosotros nos movemos, tenemos relación y realizamos algún tipo de impacto. Desde ahí entonces buscamos desarrollar, alcanzar aprendizajes significativos que vuelva sustentable la vida, no solo los que somos parte de la comunidad universitaria, sino también de las comunidades, de los entornos en los que tenemos algún tipo de relación. Entonces, buscamos hacer de esto una dinámica en la que recuperamos y validamos diferentes saberes. No solo el que hasta ahora ha sido validado y reconocido como científico, ¿verdad?, que todo este enfoque de la modernidad, sino también los saberes que son ancestrales, que son locales, y al mismo tiempo los haceres, recuperando y validando, por ejemplo, todo el saber que viene de la tradición oral y que lo comparten las y los pequeños productores, campesinos. En esa interacción, en esa ecología de saberes, que nos gusta decir elegantemente, buscamos desde ahí llegar a nuevos escenarios, a nuevos consensos, a nuevas alternativas que nos ayuden a atender lo más adecuadamente posible las dificultades, los problemas que enfrentamos como colectivo. Entonces, para llegar a esos nuevos escenarios, evidentemente tenemos que cambiar las preguntas, porque de lo contrario seguiremos desarrollando las mismas prácticas con los mismos contenidos, con los mismos sistemas de evaluación, y seguimos entonces en lo mismo. La idea es que a través de preguntas inusitadas, ¿verdad?, las que no nos hemos hecho hasta ahora, nos lleve a nuevos conocimientos, a nuevos escenarios, a nuevos saberes. Eso que vamos encontrando, esos nuevos hallazgos, los traemos a los espacios de aprendizaje para ampliar la mirada, para complejizar los procesos, para complementar los abordajes, desarrollar intercambios y en esa interrelación también ampliar la mirada, los saberes y desarrollar nuevos productos, nuevas soluciones a los problemas acuciantes, ¿verdad?, mediante procesos, no sé, de laboratorios. Y cuando digo laboratorios, no solo me refiero a los laboratorios que están en la universidad. Hablamos de laboratorios bajo cielo, ¿verdad?, en el sentido amplio de la expresión. Entonces, con esto que buscamos, una construcción colectiva de alternativas de transformación en los territorios. Si crece la comunidad, si se vuelve sustentable la comunidad, se vuelve sustentable también la universidad y viceversa. Hay una realimentación que se hace posible con estos tres pilares del quehacer universitario: la investigación, la docencia, la extensión. No importa desde cuál emerja los problemas o las soluciones, lo que importa es que los validemos, los recuperemos, los complejicemos y los aportemos para salir de las dificultades tristes, a veces graves, que nos afectan. Quiero terminar mostrando 3 casos de cómo nosotros intentamos hacer esto, para no hablar en el aire. Uno de ellos es lo que vemos a continuación ahí. Esa es una planta agroindustrial.
Este es un proyecto que hemos desarrollado con resultados muy bonitos, muy satisfactorios. Comenzó con una experiencia en la que recibimos un grupo de estudiantes aquí en la universidad y les dimos un proceso de formación. Por cada estudiante que se formó aquí en la universidad, habían 10 en su comunidad con los cuales iba a crear un pequeño proyecto emprendedor. Entonces, de esta manera, estas personas que no tienen la posibilidad, no tenían primero el conocimiento para desarrollar productos en un ámbito empresarial desde de la agroindustria, se formaron acá y en esa planta pueden producir los productos que han decidido ellos que van a comercializar y de esa manera pueden sacar adelante un proyecto que les beneficia a ellos como personas, pero que también lleva desarrollo a su comunidad porque no tuvieron que salir de allá. Entonces, esa es una manera de impactar en el territorio. No cualquier persona puede tener una planta así, entonces la facilitamos desde acá. Este fue un proyecto cofinanciado con la Unión Europea que les gustó muchísimo la idea porque era una habilitación en cascada. Y tuvo resultados muy bonitos, muy satisfactorios. Eso lo hemos abierto a otras posibilidades. Pequeños productores que igual no tienen capacidad tecnológica ni sanitaria ni económica para desarrollar, para tener una planta de estas en su casa, entonces vienen acá y ahí producen los niveles en los que ellos se han planteado y el costo solo les cubre exactamente lo que van a producir. Paga un pequeño costo por esa producción y con ese costo que pagan, entonces nosotros lo que hacemos es asumir los costos fijos que se le llaman en contabilidad. Entonces les abarata significativamente los costos a ellos. Esto es una experiencia también de conectar con el desarrollo socioeconómico de las personas, de las comunidades. Este proyecto que le llamamos Ecovivarium, que es un nicho ecológico, es en unas pequeñas parcelas podemos desarrollar sistemas productivos biointensivos. Es una manera de superar los monocultivos, porque son terriblemente nocivos, y en la interacción de diferentes sistemas productivos, que son agrícolas, forestales, pecuarios, en esa interacción los procesos más bien se vuelven regenerativos. Esto es sumamente importante porque lo puede hacer cualquiera en una pequeña parcela de su casa y es una manera también en tiempos como estos de pandemia de generar seguridad alimentaria. Las personas que tienen proyectos similares a estos en sus patios, ahora en la pandemia, en lugares donde se cerró la economía, donde hubo confinamiento, pues esas personas han tenido más posibilidad de sobrevivir y de no pasar hambre. Y el último, que es el tradicional, pero no por eso deja de ser importante, al contrario, es necesario cada vez más desarrollar, transformar estos sistemas para dejar de producir basados en el envenenamiento del planeta que implica al mismo tiempo el envenenamiento de las personas. Cada vez necesitamos producir de manera más limpia. Tenemos que transformar los sistemas productivos y llevarlos a proyectos, a prácticas productivas más amigables, más en sentido del cuidado de la vida, que nos haga sentirnos responsables también del cuidado del planeta en general. Termino. De esta manera nosotros creemos que es una forma diferente de educar, con un sentido de la responsabilidad, porque somos responsables de lo que sucede, de lo que acontece aquí en nuestro sistema de vida y nuestro nicho ecológico que es el planeta. Y buscamos entonces generar una educación donde se construye conocimiento más coherente con el cuidado de la vida, no solo de la comunidad universitaria, sino también de los territorios, acogiendo los aportes de nuevas epistemologías
con nuevos saberes, pero también con los antiguos, con los locales, con los ancestrales, y desde ahí desarrollar procesos de convivencia desde la paz, desde la inclusión, desde la empatía, desde el respeto y cuidado por el otro. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Irías, por su reflexión sobre cómo nos conectamos con el medio y todo lo que nos hizo analizar desde una perspectiva epistemológica emergente, como es el pensamiento complejo, y cómo debemos cuidar nuestro nicho ecológico que es el planeta. Gracias por sus palabras. Vamos a darle el espacio ahora a la doctora María Cristina Ventura Campuzano, vicerrectora de la Universidad de La Salle. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Es un gusto compartir este espacio de diálogo sobre un tema tan importante como es el tema de la cultura de paz y poder compartir con los doctores Francisco Rojas y el doctor Carlos Irías. Agradezco la invitación por parte de la querida Solange de Faría. Partimos de la idea de que la universidad debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común mediante su participación en la lucha por la transformación y por alcanzar la justicia social de nuestros pueblos. Eso nos permite abordar el tema desde las siguientes ideas y prácticas. Voy a compartir un PowerPoint que nos va a permitir seguir la presentación que queremos compartir con todas. La primera constatación que hacemos es que vivimos tiempos de cambios, no solamente por el COVID, ¿no? Ya los tiempos de cambios hace mucho tiempo que están aconteciendo. Tiempos en los que se hace necesario entender que habitamos en una cultura que ha sido disciplinada para creer y aceptar en lugar de cuestionar. Tiempos en que la cultura, en que hemos aprendido que la cultura no existe naturalmente como una esfera separada. Aunque la historia epistemológica de Occidente es en parte la historia de la esferización del mundo, de la separación, dicho de otra manera, de la disociación. Hemos sido adiestradas para creer en esa cultura, que esa cultura de la separación es la única posible y que hace parte de pensar la naturaleza como un conjunto de entidades independientes. Desde esto nos permite entonces pensar en dos posibilidades de abordar el tema. El primer abordaje o la primera posibilidad es la de que promueve la universidad como una unidad especializada donde se genera el conocimiento, aislada, encargada del saber y el monopolio de enseñar. El segundo abordaje es el que promueve salir de un modelo disociado, de una cultura que pretende imponer que todo está dividido en compartimientos estancos, a una comprensión de cultura universitaria de encuentros multidisciplinares y
lo que nos permite entonces pensar en que hay esperanza, yo le llamo. Cada uno de estos enfoques promueve un modo de vivir la experiencia de universidad de forma diferente y tiene una forma totalmente distinta cada uno de esos abordajes de pensar también la educación, como bien nos planteaba el doctor Carlos. Insistimos en este segundo, en pensar que hay posibilidades de que la universidad sea otra cosa. Desde lo que llamamos algunos la situacionalidad sin sitio. Y me gusta pensar en esta imagen, la universidad, porque me permite pensarla en vínculo a la transformación comunitaria y en vínculo a la integración junto con la comunidad. Esta imagen a mí me gusta mucho, la conocí hace ya varios años, justamente de un trabajo que hacíamos con mujeres migrantes en una de las zonas con las cuales trabajamos, y que una universidad argentina justamente paralelamente contemporáneamente hacía un trabajo parecido en Córdoba y utilizaban ellos esta imagen para expresar cuestión que nos servía a nosotros también para hablar de una universidad que se inserta en diferentes espacios y que está en conexión con las diferentes áreas que la rodean y más allá. Por eso insistimos en este segundo abordaje que nos permite pensar la universidad desde esta situacionalidad sin sitio. El sin sitio para nosotros tiene sentido. No es más que la invitación a no permitir estancarnos con una mirada, con un pensamiento disociado, aunque muchas veces se pueda revestir de pensamiento complejo, sino en ver la importancia de considerar la universidad como un organismo vivo que se nutre de la comunidad que también la conforma. En este sentido, aprendemos que la relación entre universidad, comunidad, no la percibimos tanto desde el punto de vista del desarrollo. El desarrollo no tanto en el sentido económico, sino más bien eso nos posibilita hablar de una universidad que se integra necesariamente a la comunidad de la cual hace parte. Por lo tanto, hablo de una integración necesaria que posibilita la justicia social a través de esa integración. Y desde ahí, la consecuencia es de entender que formamos una única especie, ocupando, que hace parte de lo que podríamos llamar la gran casa común, con la cual formamos una comunidad, al estilo de lo planteado por Leonardo Boff, cuando afirma que la comunidad es lo esencial de nuestra fe. Lo que traducimos en decir que la comunidad es lo esencial de la universidad, la cual se concretiza por medio de la docencia, de la investigación y de ese trabajo, ¿verdad?, de extensión que la rodea, ¿no?, que la abarca, que le da sentido. Y esto desde una ética que no es la ética del control,
de las comunidades, de la universidad controlando las comunidades o aprovechándose de las comunidades para enriquecerse de sus saberes, sino una ética del cuidado. Y esto en nuestra universidad lo desarrollamos a partir de 4 ejes que le llamamos 4 ejes esenciales, ¿no? 4 ejes que nos dan, que dan sentido a lo que es la universidad. El primer eje es el eje de lucha contra la pobreza y la opresión. El segundo es la ecología y cuidado de la vida. El tercer eje es el de las relaciones vitales y la espiritualidad. Y el cuarto eje, el de la comunicación y la diversidad. Esto para decir que esta integración universidad-comunidad tiene rostros específicos, ¿no? en esa relación. De tal forma que la universidad aquí, si la pensamos, no es un sujeto en su relación con la comunidad siendo objeto, sino que ambas, tanto universidad como comunidad, forman una unidad de sentido. En este aspecto podemos hablar, podemos arriesgarnos a hablar de una, más que integración, de una entreacción, ¿no? Un saber que se construye entreaccionando la universidad como organismo vivo que se nutre de adentro, pero principalmente de afuera, y la comunidad que se nutre igualmente de la universidad y de su propio saber. Entonces, esas dos encuentros entreaccionando generan para nosotros lo que son las transformaciones que vamos consiguiendo con proyectos concretos a través de proyectos, por ejemplo, con los migrantes que realizamos, proyectos con la defensa del medio ambiente, lo que conocemos como el proyecto de Eco La Salle, ¿no? Proyectos como resolución de conflictos, de equipos de resolución de conflictos, proyectos como de atención a lo psicopedagógico y atención psicológica a mujeres y jóvenes que están en riesgo de violencia. Son de los proyectos concretos que decimos donde vivimos esa entreacción comunidad-universidad y que nos posibilita traspasar ese pensamiento de desarrollo y hablar más de derechos humanos y transformación para hablar de cultura de paz. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora María Cristina Ventura y queremos invitarles en este momento a que puedan enviarnos sus preguntas para los panelistas. La doctora María Cristina Ventura nos ha hecho una gran reflexión acerca de lo que es la cultura de la disociación y más bien cómo la universidad debe interactuar con la sociedad de manera que se nutran mutuamente, siendo una universidad conectada que promueva y posibilite la justicia social, la ética del cuidado, ¿verdad? Que realmente sea esa unión entre la universidad y la comunidad la que enriquezca la participación. Bueno, entonces vamos a abrir el espacio de preguntas para que ustedes puedan irlas enviando. Mientras recibimos las participaciones de ustedes, lanzo una pregunta a los 3 panelistas y sería la siguiente. ¿Cómo se pueden introducir los temas de cultura de paz, educación, salud y promoción de la resiliencia
desde las universidades para involucrar a las comunidades? A ver, creo que el rol de la universidad en aspectos específicos como la cultura de paz se expresa apoyando iniciativas que se dan en distintos ámbitos en nuestros países, como las casas de cultura, las casas de paz, las casas de justicia. Ese es un ámbito específico en el cual las comunidades pueden canalizar formas muy concretas de resolución de conflictos, de convivencia pacífica, de protección de los sectores más vulnerables. Lo segundo es que en lo referido a los temas medioambientales, tal como se señaló en las otras intervenciones también, creo que la tarea de trabajo sobre el calentamiento global, la protección del cambio climático, parte desde el kinder, de los niveles más bajos en la enseñanza primaria y a lo largo de toda la enseñanza primaria, porque eso es lo que posibilita que los jóvenes, los niños tengan incorporados los valores de protección del medio ambiente. Creo que esos dos ámbitos son particulares que después en el ámbito de la universidad, tal como lo señalaba el doctor Farías, en la enseñanza de cultivos, creación de invernaderos y otros es algo que se hace cada vez más cotidiano en las distintas universidades. Nosotros también tenemos en la Universidad para la Paz, en nuestro programa medioambiental, actividades específicas en ese campo, en nuestro propio invernadero y en la creación y el desarrollo y el cuidado del gran parque de la paz que tiene a su cargo la Universidad para la Paz. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguno otro de los participantes que quiera agregar? A mí me gustaría, perdón, me gustaría decir algo al respecto. Comparto lo que dice don Francisco, pero también yo quiero decir esto. Lograr, ¿verdad? Lograr, la palabra desarrollo nos hace mucho ruido a quienes estamos acá, pero que se planifique la vida, que hacer sustentable la vida del entorno con los rostros concretos, con las configuraciones concretas en las comunidades. Esto pasa porque las universidades reconozcamos a los colectivos, los respetemos y no les impongamos nuestros criterios, nuestros saberes academicistas. Porque entonces lo que hacemos es generar nuevas prácticas de colonialismo, de explotación, de exclusión, de mutilación, de esclavitud. Entonces tenemos que empezar por aprender a dialogar, escucharnos unos a otros, unas a otras. Eso es convivir. Y esa convivencia es que nos va a permitir lo que decía mi amiga Tirsa, ¿verdad? María Cristina. Que seamos una misma comunidad con diferentes rostros, matices, historias, experiencias, pero estamos entramados, interconectados, vinculados y ojalá empáticamente. La empatía es lo que nos va a ayudar a superar la violencia tan atroz, ¿verdad? Tan atroz en cualquiera de sus manifestaciones. Voy a poner un ejemplo y con esto termino. Ahora con los confinamientos que se dieron en muchos países, es curioso que se dispararon, dicen los índices de violencia intrafamiliar, sobre todo la ejercida hacia las mujeres, ¿verdad? Y en países, ¿verdad? Ilustrados y todo lo que ustedes quieran. Entonces, a veces decimos que, por ejemplo, es que a las mujeres hay que cuidarlas. No, las mujeres no hay que cuidarlas. Bastaría con que las respetemos. Esto mismo que digo para el sector, ¿verdad? Para este espacio, para este ámbito que tiene rostro de mujer, también para cualquier otro rostro que viva una experiencia de vulneración. Muchísimas gracias por su reflexión. Bueno.
tal vez, Eugenia, no sé si hay tiempo para también aportar un poco a esta pregunta, que me parece que es una pregunta central. A mí me parece que hay una tarea muy importante que la universidad tiene que ayudar a captar, a revelar. Y hablo de la universidad no porque la comunidad no lo hace, sino que muchas veces la comunidad obvia, que la universidad obvia que la comunidad ya lo hace. Y es aprender a pensar. Y aprender a pensar de otro modo. Desde otros ámbitos, aprender a pensar que los demás, que la comunidad produce saberes, que son saberes importantes con los cuales tenemos que dialogar, por lo tanto, a respetar los saberes de las comunidades, no a imponer. Muchas veces cuando nos aproximamos de las comunidades, la gente tiene miedo a las universidades, porque dice, aquí viene otra vez a llevarnos todo lo que sabemos y después no aparecen más. Esa es una de las quejas que hay frecuentemente en las comunidades, ¿no? La universidad como que le exprime el saber, el conocimiento que tiene la comunidad, se lo lleva y jamás aparece, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una cultura de respetar que ahí hay saberes y que esos saberes tenemos que ponerlo en diálogo con las interpretaciones que las universidades vamos haciendo, ¿no? Que sea realmente diálogos, conversaciones, lenguajeos, como dice Maturana, ¿no? Con la comunidad, lenguajeos de aprendizajes, lenguajeos de saberes, ¿no? Eso por un lado. La otra cosa, aprender a pensar, tiene que ver con el respeto, ¿no? Como decía Carlos. O sea, el respeto a los sujetos desde su diversidad, por ser diversos, ¿no? Por ser como son. Y esto me lleva a afirmar que la paz es más que ausencia de guerra. No es contraposición a guerra. La paz se contrapone a justicia, ¿no? O sea, la paz, la guerra se contrapone a justicia. Y hablar de paz es hablar de justicia, ¿no? Hablar de cultura de paz es aprender también a pensar en la justicia social, en qué tenemos que aportar a nuestras comunidades y qué nuestras comunidades nos aportan para la construcción de una justicia social, ¿no? Mira, te voy a decir algo así rapidito para terminar. Esto es que me entusiasma esta pregunta porque realmente ayer un grupo de personas de la sociedad insistían en decir, mira, las universidades tienen que contribuir a la transformación social. Cuando una universidad hace una investigación tal con una comunidad, es obligación de la universidad llevar los resultados, hacer de la comunidad dueña de los resultados de su investigación y no apoderarse, no esconderlo y después venderlo a las farmacéuticas para que hagan productos que las comunidades ni se enteran, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cultura de paz, el respeto, el reconocimiento al otro, ¿no? Y el diálogo. Tiene que ver con cultura de paz. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Ahora les quiero transmitir algunas de las preguntas que han estado llegando de las personas participantes. Esta pregunta nos dice, ¿podemos hablar de indicadores de éxito relacionados con estos temas? Cultura de paz, resiliencia, salud, educación. Personalmente tengo problema con el éxito. No soy amigo del éxito.
Soy amigo de construcción de sentido. Entonces, cada vez que desde lo que hacemos, desde lo que configuramos en esta interacción con las personas, promovemos, impulsamos, ayudamos para que quienes son parte de esta interacción, ya sea porque conviven con nosotros en la comunidad universitaria o en la interacción con el colectivo más amplio, cada vez que ayudamos a que una persona construya un proyecto de vida, le encuentre sentido a lo que es y a lo que hace, y por lo tanto le da plenitud, vitalidad, nosotros nos podemos dar por satisfechos, creo yo. Yo voy a hablar de una experiencia así cortita, Eugenia, porque me encanta esa pregunta. Igual que Carlos, ¿verdad? Eso del éxito, que es lo que nos vende la sociedad capitalista, ¿no? Lo de el hombre exitoso, la mujer exitosa, el joven exitoso, y al final, al final es puro engaño, ¿no? Pero voy a hablar de una experiencia que parece insignificante, ¿verdad? Pensarla dentro de una persona que piensa en el éxito, pero me parece que es importante ver en términos de transformaciones, ¿no? De transformaciones sociales. Trabajando hace un par de años, ¿no? Responsable de un proyecto, de este proyecto de trabajo con mujeres, donde desarrollamos una experiencia de alfabetización. Es muy importante, me parece insignificante esto, ¿no? De alfabetización. Teníamos un grupo de 25 mujeres que no sabían leer ni escribir. Y entre ellas estaban mujeres costarricenses y mujeres extranjeras, ¿no? De fuera de Costa Rica. Y es muy importante. Cuando a la tercera semana aplicamos el método de alfabetización un poco a nuestro estilo, pero en base a lo que aprendimos del método de Paulo Freire, que vamos construyendo junto con la gente, ¿no? Ese aprendizaje. Y fue muy interesante como al mes, menos de un mes que estábamos con las mujeres, una mujer llega a la reunión y dice, llorando, dice, compañeras, hoy pude leer donde decía Lomas. O sea, el bus, ¿no? Donde agarrar el bus, el ómnibus, como le dicen en algunos países. Hoy pude leer donde decía, Lomas es la zona, el barrio donde vive la señora. Hoy pude leer. Para mí, eso fue una emoción escuchar. Una persona, una mujer que por aprender a leer pudo por ella misma con confianza subir al bus. Sabía que era el bus que tenía que tomar. Sabía que era el ómnibus que tenía que tomar para llegar a su trabajo. Ese es un aporte, ¿no? Pero yo creo que los principales aportes de transformación que hacemos es cuando ayudamos a la gente a pensar, tanto dentro de la universidad como en la comunidad. ¿A pensar en qué? A pensar en su valor como ser humano, a pensar en su responsabilidad como ser humano, a pensar en sus posibilidades y potencialidades como ser humano, ¿no? Eso no se mide como éxito, pero eso sí lo vivimos como transformación social. Muchas gracias. Bueno, tenemos... Yo quisiera solamente señalar dos puntos muy breves sobre esto. Creo que si se alcanzan los objetivos, es un aspecto que es importante para saber sobre haber alcanzado las metas propuestas o no, puede llamarse éxito de otra manera, pero es si se alcanzan los objetivos que se ha propuesto con la acción determinada que se toma. En el caso que acabamos de escuchar, la enseñanza y el proceso de aprender a leer para una persona que no sabía leer
se mide respecto a alcanzar el objetivo, que pudo hacerlo en un aspecto práctico específico que le ayuda a facilitar la vida. Lo segundo es que en este conjunto de acciones y en particular en la coordinación de acciones entre la universidad con la comunidad, hay lecciones aprendidas y esas lecciones aprendidas pueden ser replicadas y las lecciones aprendidas pueden ser positivas, que se alcanzaron los objetivos que se querían tener o no se alcanzaron, y muchas veces el no haber cumplido los objetivos, pero si se sacan las lecciones correspondientes, puede ser tanto más útil cuando se replican estas acciones. Entonces creo que ahí hay una perspectiva de orden más general que puede ser interesante para ser visualizada en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estoy leyendo algunos comentarios que hay en el chat y hay muchas felicitaciones a los panelistas por su exposición, comentarios muy positivos de los proyectos que nos han compartido en relación con la cultura de paz o, por ejemplo, el Ecovivarium de Nicaragua, ¿verdad? Son comentarios bastante positivos. Por razones de tiempo, quiero cerrar con una pregunta. No nos dará tiempo de asumirlas todas, pero voy a cerrar con la última pregunta. ¿Cómo podríamos hacer que la universidad involucre a las escuelas para desarrollar la cultura de paz en niños y niñas? Si me permite, en ese ámbito, la Universidad para la Paz tiene una maestría específica sobre educación para la paz, en la cual formamos profesores, profesoras que tienen allí una enseñanza técnica a partir de una visión de pensamiento crítico sobre la educación para desarrollar herramientas técnicas, prácticas que posibiliten en este campo. Y eso puede ser replicado con talleres y otro tipo de aspectos. Yo tengo la impresión que en la medida en que podamos desarrollar programas específicos para maestros, en particular de educación primaria, pero también esto corresponde al conjunto del proceso de enseñanza permanente en la vida, incluido el trayecto por la universidad, en donde la comunicación no violenta, la enseñanza de una cultura de paz y no violencia es fundamental, aun cuando se enseñen materias técnicas, que esté incorporado de manera adecuada. Y en ese sentido, creo que la labor de la universidad es esencial, cambiando paradigmas fundamentales respecto a cómo esto se mira a partir de un pensamiento crítico capaz de reflexionar sobre los procesos en los cuales estamos involucrados. En mi opinión, vamos a ver, en dos líneas en dos perspectivas quiero decir lo siguiente. En el sistema formal, yo creo que hemos estado cometiendo muchos errores porque por más esfuerzo que hemos desarrollado desde la educación formal, escolarizada, como le queramos llamar, da la impresión de que como que estamos fracasando porque este mundo cada vez es más violento, más corrupto, más difícil de sobrevivir en él. Para mí, en primer lugar, lo que tendríamos que venir a aprender al sistema formal, sea la universidad o sea la escuela, sea la secundaria, es a convivir. Después, en un segundo momento, a leer, a escribir, a multiplicar. Pero en primer lugar, tenemos que aprender a convivir. Y esa tarea está pendiente. Pero este esfuerzo que tenemos que hacer no solo es en el sistema formal, en el sistema escolarizado, en los entornos áulicos, ¿verdad? Dentro de los recintos, no. La educación es para toda la vida. Entonces también hay que desarrollar programas, espacios en escuelas bajo cielo. Es decir, que también en la calle, en esos lugares donde hay mucha interrelación, también ahí tenemos que generar espacios y oportunidades donde cambiemos la forma de configurar las relaciones. Eso es sumamente importante para que desde diferentes iniciativas y en diferentes sectores, diferentes ámbitos, podamos ir permeando y haciendo que la correlación de fuerzas cambie para una convivencia más sana, más educada, más respetuosa, más cálida, más empática. Y una cosa que no tenemos que perder de perspectiva las universidades es que nos quejamos que las y los jóvenes que vienen a nuestros recintos a estudiar
vienen con muchos vacíos, con muchas dificultades, ¿verdad? Con muchas falencias, y resulta que nosotros somos quienes hemos formado a sus profesores y profesoras. Entonces, esto es un círculo, ¿no? Eso es una cadena. Tenemos que cambiar la manera en que estamos entendiendo la forma de pensar y de ejercer la educación. Muchas gracias. Cristina, ¿quiere agregar algo? Sí, justamente es como agregar muy poquito a esto que señalaba Carlos de la convivencia. Yo creo que tenemos que trabajar en las universidades por con el tema, con los futuros docentes, ¿no? Con las futuras personas que van a estar en las escuelas techadas o a cielo abierto, como dice Carlos. Es el tema del amor. El amor pensado de otra manera, ¿verdad? El amor no ideal, platónico, allá arriba, ¿no? Sino el amor que reconoce al otro como legítimo otro. Y esto en las escuelas hay que enseñar a los niños y a las niñas desde pequeños, ¿no? En las familias primero también, pero en las escuelas hay que insistir en esto, porque esos niños, esas niñas son los que crecen después y son intolerantes o son no compasivos. Más bien toleran, pero no son compasivos, no se ponen en el lugar del otro, ¿no? No aman verdaderamente a la otra persona. Y eso tenemos que retomar, yo creo, de nuestros antiguos, ¿no? Para trabajarlo mucho más en las escuelas y más hoy día cuando nuestras escuelas están compuestas de diversidades de niños a nivel cultural. Por ejemplo, pienso en la interculturalidad como tema, cómo trabajar eso, la diversidad como tema, ¿no? Las personas con diferentes capacidades, ¿no? En las escuelas, cómo trabajar eso, desde el amor, ¿no? Cómo hacemos la docencia para que nuestros niños y nuestras niñas pues sean diferentes. Y luego en las universidades, pues también insistir en eso, pues claro, a los docentes. Bueno, hubo otras participaciones que por razones de tiempo no las podemos cubrir. De mi parte, yo quiero agradecer profundamente a los 3 panelistas y le doy la palabra a la doctora Solange. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eugenia, por tu participación y por la participación de todos los panelistas. Creo que fue una tarde de conocimientos muy importantes y de hablas para que todos empecemos a tener nuevas percepciones y nuevos significados con propósito de vida, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura de paz o de promoción de resiliencia. Esa visión distinta que tenemos que empezar a desarrollar para manejar lo que es el ser, el saber, el hacer y el estar, ¿verdad? En este mundo. ¿Qué hacemos, verdad? Con todo esto. Y como para cerrar todo eso, porque fue tan rico, dejar, ¿verdad? Que WILCON, como Conferencias Mundiales de Educación, es ese espacio ampliado que nosotros hacemos de un ejercicio hacia la ciudadanía, tanto local cuanto planetaria. Esa interconexión que tenemos que hacer nosotros para pasar conocimientos, para que los conocimientos tomen vida, ¿verdad? Y cogiendo la palabra que me encantó de la doctora María Cristina, esa interacción que tenemos que empezar a hacer entre el gobierno, los gobiernos locales, los agentes transformadores, sea universidades, escuelas, industrias, ¿verdad? Y comunidades para realmente poder obtener lo que nosotros siempre estamos buscando, que es la paz y un mundo mejor para las nuevas generaciones. Yo solo tengo que dar muchas las gracias a todos los participantes, a los panelistas. Doy por encerrada esa webinar de esta tarde y los espero
el 24 de septiembre para seguirmos con más 2 webinars del Congreso Internacional de Cultura de Paz, Educación, Salud y Promoción de la Resiliencia. Muchas gracias, feliz tardes a todos, gratitud a todos, gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, otro abrazo. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias.